poder compartir con ustedes este ratito de reflexión. Agradecido, por supuesto, y mucho a los directivos de Argentea por haberme invitado y por haberme confiado esta charla, que con todo gusto voy a dirigir a ustedes, a quienes también le agradezco la presencia y espero poder podamos reflexionar juntos este tema que me han encomendado sobre la cuestión social y económica en Argentina. Por supuesto, mi pretensión no es agotar el tema, así como está titulado, obviamente daría para un profundo debate que excede el marco de esta charla. Pero sí me gustaría invitarlos, por lo menos dándole algunas pautas de reflexión para que veamos el por qué estamos donde estamos, el porqué de esta crisis social, de esta crisis económica. ¿Cuáles son las causas por las cuales hemos llegado hasta aquí? Ese es justamente mi propósito, espero cumplirlo y poder agregar a ustedes algún tema de reflexión sobre esto que nos ocupa y nos preocupa cada día más a todos y cada uno de los argentinos, ¿no es así? Creo que toda crisis pone de manifiesto las fortalezas y las debilidades y amenazas que cada uno de nosotros tenemos como persona y como sociedad. De modo tal que creo que es una oportunidad muy grande para reflexionar cuando estamos viendo que llegamos a tocar el fondo, para reflexionar justamente sobre cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades y amenazas que hoy nos llevan a anclarnos en esta situación. Repito entonces, no pretendo agotar el tema, solo arrimarles y reflexionar junto a ustedes. Esperaré sus comentarios, sus preguntas, si el tiempo lo permite. Posiblemente arrimarle algún esquema de reflexión que sea de provecho para ustedes y para todos aquellos que tengan interés realmente en el tema. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué llegamos hasta aquí? No los voy a invitar a que reflexionemos en las causas más profundas de esta crisis. Solo como ejemplo elocuente de que estamos, basta con mirar los datos oficiales, las cifras macroeconómicas de Argentina, de 50. Por ejemplo, cuáles eran las situaciones referidas a la pobreza, referidas al desempleo, allá por la década del 70, vamos a ver que las cifras y los datos oficiales hablan de apenas un 8% de pobreza, un 3% de empleo, un 10% de edad. Hoy estamos, 50 años después, en niveles de pobreza cercano al 50%, en niveles de desempleo cercanos al 20%, con más de la mitad de la actividad económica en la informalidad. Esto más allá de la pandemia, repito. Yo creo que la pandemia, por supuesto, es una situación que agrava las circunstancias, pero que no hacen a la causa de por qué estamos donde estamos. La invitación entonces a reflexionar es justamente en este sentido. ¿Cuáles fueron las causas por la cual llegamos a esta situación, a esta cuestión social? Y lo primero que debemos entender es qué entendemos por cuestión social, a qué llamamos la cuestión social. Cada momento de la historia, cada sociedad, cada país, el mundo ha tenido su cuestión social. ¿Y cómo se la define? ¿Cómo la definen los autores? La definen justamente como ese conjunto de problemas, de trastornos, de obstáculos que impiden a una sociedad cumplir con su cometido, con su objetivo, que es el bien común, el auténtico desarrollo de una nación. Entendido no simplemente como un bienestar económico, entendido como auténtico desarrollo que abarque todas las dimensiones del hombre, no solo la dimensión material. Y esta cuestión social, estos problemas que hoy nos impiden estar muy lejos de una meta de desarrollo, de un auténtico desarrollo, es una cuestión que nos interpela a todos, a gobernantes y a gobernados. Esto es responsabilidad de la sociedad
toda. Recuerdo aquella de este gran historiador británico, Arnold Toynbee, que decía que el cisma o la grieta en el cuerpo social es el signo exterior visible de una grieta espiritual interna y mucho más profunda. Es la grieta en el alma de los hombres, es el cisma en el alma de cada uno de los que forman ese cuerpo social. Por eso mi punto de partida, mi tesis, digamos, de arranque en esta exposición, es que esta crisis que hoy estamos padeciendo responde a una crisis no económica, política o social, a una crisis moral, cultural e institucional. Esta es, a mi modo de ver, la causa más profunda, la última de las causas que origina y tiene su correlato en esta crisis de dimensión social, política y económica que nos impide encaminarnos, ya no solo alcanzar, sino y siquiera encaminarnos hacia la meta del desarrollo nacional. Dicho esto, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Qué entendemos por desarrollo? Algún autor lo definió como un proceso de inteligencia socialmente organizado. Proceso de inteligencia socialmente organizado. Ninguno de nosotros deja de advertir que Argentina tiene muchos talentos, muchos jóvenes, sobre todo inteligentes, que tienen mucho para dar. Como profesor universitario de más de 30 años, así lo constato. Es una reserva muy grande de talentos y de inteligencia que tiene Argentina en todos los ámbitos del saber, de la ciencia y de la tecnología. Pero en todo caso, ¿qué es lo que estamos fallando o en qué hemos fallado respecto de este concepto de desarrollo? En organizar socialmente esa inteligencia. Y cuando hablamos de organizar socialmente, estamos hablando de orden. Y en toda institución, sea la familia, sea la empresa, una universidad o en la sociedad política, alguien tiene que ser el responsable de conseguir ese orden que a todos nos facilite el cumplimiento de nuestros fines y el cumplimiento del bien común nacional. Esto habla de la responsabilidad que tiene aquel que es autoridad política. Ninguna autoridad para ser tal, dicen los autores, puede dejar de cumplir tres funciones elementales que hacen a la convivencia y a la concordia social. ¿Cuáles son estas tres funciones? La potestad de orden, de mando y de coacción. Orden, mando y coacción. Es la autoridad en la familia, repito, en una universidad, en la empresa o en la sociedad política, la que impone el orden, la que manda ese orden y la que coacciona y tiene obligación de coaccionar en la medida que no se cumpla lo ordenado. Esto es volver a recuperar una sociedad que funcione en un sistema de premios y castigos. Lamentablemente hoy un poco lejos estamos de este objetivo, porque es justamente la autoridad la que tiene que ordenarnos y para estar al servicio de, como lo está un padre de familia al servicio de sus hijos, ordenando la casa por el bien de sus hijos y el bien de su familia. Por eso la autoridad, como definen los clásicos, es el elemento unitivo y especificante de la sociedad toda. Elemento unitivo. Alguien nos debe unir en lo común. Necesitamos que alguien nos una en un objetivo común. Y ese alguien, esa autoridad, es la que debe garantizar ese orden en la convivencia y debe garantizar el cumplimiento de esta finalidad última que tiene la sociedad toda y que llamamos el bien común. Y aquí apunto entonces una de nuestras debilidades. La confusión que Argentina viene teniendo de hace décadas entre Estado y gobierno, la confusión
Daniel, ¿me escuchás? Ah, se desconectó. A ver. Daniel. Hola, ¿me escuchan? Ahí va, se había cortado. Se cortó la conexión. Perdón, Se volvió. discúlpenme. Bueno, ya esto me excede, ¿eh? Es señal de... No Espero te que no se preocupes. repita. Bueno, yo decía, una de las deficiencias o debilidades que tenemos desde hace ya varias décadas es esta confusión entre gobierno y Estado. Una cosa es el gobierno quien detenta el poder y otra cosa es el Estado, la sociedad política y jurídicamente organizada en orden al cumplimiento de un objetivo común. Y aquí tenemos entonces una gran falencia, porque al no haber Estado, no hay políticas de Estado. Hay intervenciones de gobierno en modo coyuntural que va detrás de los hechos, pero no hay políticas de Estado que permanezcan en el tiempo, más allá del signo político o del partido político que detente el poder. Y esto lo podemos corroborar con nuestros hermanos, países y vecinos. La política expansionista de Chile es una política de Estado que no claudica más allá del signo político de cada gobierno. La misma política brasilera no se negocia sus ansias y sus objetivos de expansión hacia la cuenca del Plata. Estas son políticas de Estado que está por encima de los intereses partidarios y de quien detente el gobierno. Esta es una falencia, un país sin Estado. Y como dijo también un gran politicólogo, profesor también de la Universidad Católica, en una conferencia que le escuché, que Argentina también ha dejado de ser una república hace tiempo, porque no funcionan las instituciones de la república como debieran funcionar. Es decir, un país sin Estado y sin república. Un país que hoy está sumido en una anarquía, donde no hay garantía de derechos elementales para cada uno de nosotros, como es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad. Elementos que son sustanciales para la convivencia y la concordia. Miren, un paréntesis, hablando del derecho a la vida. Argentina legalizó un delito no hace mucho tiempo atrás. Legalizó el aborto, cercenando la vida de muchos chicos por nacer. Hay un proyecto de ley hoy en el Congreso para asegurar el derecho a la vida de todos los animales, sobre todo los animales domésticos. Yo cuando leí eso digo, bueno, estamos en el mundo del revés, es decir, no porque no hay que proteger y conservar la vida de los animales, pero a nosotros los humanos no nos permiten, porque no tenemos defensa en ese momento para decidir sobre nuestra posible existencia o no, y a los perritos y a los gatos hoy se les garantiza. Bueno, discúlpeme un paréntesis como para ver un poco este reino del revés que a mi modo de ver estamos padeciendo. Digo entonces que el no respeto de este orden, el no garantizar este orden, el no respeto de principios elementales de la concordia y de la convivencia social, tiene todo un correlato en lo político, en lo económico y en lo social. Esta es una primera idea que quería arrimarles. Segundo concepto. ¿Qué principios, cuando uno analiza la historia económica de muchos países, occidentales, orientales, hay tres principios básicos ordenadores de esta convivencia social que no pueden estar ausentes, que son principios éticos, cuya ausencia o no vigencia en una sociedad determinada ocasiona problemas y tiene connotaciones, repito, económicas, sociales y políticas muy importantes. ¿Cuáles son estos tres principios? Los enuncio y daré una breve nota sobre ellos. Principios sobre los cuales debemos reflexionar, justamente a propósito de esta crisis que estamos padeciendo. Estos son tres: la solidaridad social, la subsidiariedad y el bien común. Cuando hablamos de solidaridad social, no estamos hablando de la simple caridad privada, estamos hablando de la necesidad de un vínculo y de un compromiso comunitario, de saber que me debo a mi comunidad, de subordinar mi interés particular y sectorial al bien común, el cumplimiento de los deberes sociales. Importante a tenerlo en cuenta hoy en Argentina, donde se ha instalado la cultura de la demanda. Todos reclaman
y muy pocos se sienten obligados porque no hay conciencia de estos deberes. Entonces, la solidaridad social, la ausencia de esta solidaridad, tiene su contrapunto, que es este cisma, esta grieta social que estamos viviendo. Estas dos Argentinas enfrentadas entre sí. El segundo principio es la subsidiariedad. Este es un principio ético ordenador que marca muy bien la intervención del Estado en el ámbito social y económico. También a tenerlo en cuenta hoy, donde el Estado está metiendo narices donde no le corresponde y que no está haciendo lo que sí debe hacer en función de su cometido final, que es el bien común. ¿Y qué es la subsidiariedad? Es el principio que determina o de alguna manera orienta la intervención del Estado en la economía. Viene de subsidio, por supuesto, es una ayuda de arriba hacia abajo, pero que tiene en cuenta la prelación de libertades y de responsabilidades, de modo tal que el Estado en materia económica debe primeramente dejar hacer, en segundo lugar ayudar a hacer y por último hacer. Esto vale tenerlo en cuenta hoy porque está avanzando entre nosotros y en países donde está vigente este populismo demagógico de izquierda, este concepto de nueva estatalidad, un nuevo Estado que nos va a marcar los principios éticos a cumplir, un nuevo Estado que se transforma en el Estado papá y protector de todos y cada uno de nosotros. Esto lo advirtió la Fundación para la Libertad en marzo del año pasado, que preside Mario Vargas Llosa y suscrita por más de 100 líderes americanos. Advirtió que esta crisis pandémica mundial puede ser aprovechada por gobiernos populistas de izquierda para avanzar con el Estado hacia ámbitos de la libertad y de la responsabilidad individual. Los hechos dan prueba de ello. Los hechos dan prueba de ello y por eso este principio, esta prelación de libertades, sobre todo en materia económica, porque justamente la economía debe desarrollarse en primer lugar en el ámbito y en el acontecer privado, antes que en el ámbito público o estatal. Referido a esto, el que era entonces Su Santidad Juan Pablo II, produjo un documento, una conferencia magistral en la Academia Nacional de Ciencias Pontificias, de Ciencias Sociales Pontificias, donde lanzó el concepto de Estado social, que no es el Estado asistencialista, que no es el Estado de bienestar. Decía el entonces Papa, es el Estado que interviene directamente en la economía y en la sociedad por el principio de solidaridad, e interviene en forma indirecta por el principio de subsidiariedad. Ejemplo, un seguro de desempleo, una ayuda a la pequeña empresa en esta situación de pandemia, es una intervención directa del Estado en función de una exigencia del bien común y del principio de solidaridad. Pero la subsidiariedad, es decir, el modo indirecto de intervenir, es alentando, fomentando, estimulando, complementando la iniciativa privada para que pueda desarrollarse de mejor manera, siempre en el ámbito económico. Por eso estos dos principios que ya acabo de denunciar, el de solidaridad social y el de subsidiariedad, son dos de los principios ordenadores de la vida social, política y económica. Y el tercer principio es el principio de bien común. Los autores lo definen, este principio, que es la causa final del Estado y la causa que legitima a toda autoridad política, porque toda autoridad política tiene una legitimidad de origen y también de fin. El bien común es la causa final de la autoridad política. Se lo define como el conjunto de condiciones sociales que hacen posible el desarrollo y la perfección de cada uno de los integrantes de la comunidad. Conjunto de condiciones sociales. ¿Y cómo se traduce esto en términos económicos? ¿Cómo hacemos para encarnar este principio, causa final del Estado, en nuestra realidad cotidiana? ¿Cómo puede hacerse carne y realidad este conjunto de condiciones? Bien, el Estado tiene herramientas para ello.
¿Cuál es la herramienta? Las políticas económicas. ¿Y qué objetivos tiene que cumplir en materia de política económica el Estado? Los autores definen 5 grandes objetivos. 5 grandes objetivos. El primero de ellos, el crecimiento económico. Debe haber políticas dirigidas a fomentar el crecimiento de la riqueza real, la economía real de la producción y del trabajo. Esto supone políticas de aliento a la matriz productiva nacional, política de aliento y fomento a la pequeña y mediana empresa, políticas de desarrollo regional. Esto supone dar aquellos requisitos para que venga la inversión, tanto interna como externa. ¿Y qué supone? ¿Qué requisitos debo tener? Dar la seguridad jurídica, dar las condiciones para que las empresas vengan a invertir aquí y no se vayan, como se están yendo. Dar ese marco de seguridad, de normas estables dentro de la economía y la sociedad, para saber qué puede pasar mañana. La única manera de conseguir inversión es la seguridad jurídica. Y el aliento a la matriz productiva. Esta es la manera de crecer. No vamos a crecer a través de tarjetas y planes o a través del empleo público. Vamos a crecer a través de la iniciativa privada que tengo que subsidiar, que tengo que fomentar, estimular, para que la economía crezca en términos reales. Primer requisito, primer objetivo de política económica, entonces, el crecimiento económico. Segundo, la estabilidad económica. Esto supone establecer políticas monetarias, fundamentalmente, que apunten a la estabilidad de la moneda. Con esta economía argentina que en forma recurrente acusa índices inflacionarios, fíjense, el presupuesto para este año, el presupuesto había previsto una inflación del 29%, vamos a estar en 50 o más. Y esto no es de ahora, Argentina es recurrente en este tipo de economías, de economía inflacionaria. No hay estabilidad de la moneda perdió sentido y el dinero dejó de cumplir sus funciones entre nosotros. Pues ya no es más unidad de cuenta o reserva de valor. Ningún argentino ahorra en pesos. La moneda no es estable. Lo mismo que un arquitecto que quiere construir una casa, el arquitecto tiene su patrón de medida que es el metro. Y el metro vale 100 centímetros. No puede empezar la obra con el metro valiendo 100, después 98 y después 102 centímetros. Mal puede construir algo si el metro no es estable y no sigue siendo siempre 100 centímetros. Bueno, acá pasó lo mismo. La inflación que percute y repercute en los sectores más pobres de la sociedad y en la clase media también, porque es imposible el cálculo presupuestario, imposible celebrar un contrato. Por eso nosotros ya tenemos esta psiquis incorporada de recurrir al dólar como moneda de referencia para poder establecer nuestros intercambios, establecer nuestros contratos. Van a decir que la estabilidad económica, entonces, es el segundo gran objetivo de política económica. Tercer objetivo, el equilibrio del sector externo. Hay que estudiar la balanza de pago y tomar decisiones en función de lo que acuse este documento que registra las transacciones de un país con el resto del mundo. ¿Qué necesitamos en este momento? Divisas, claro. Estamos endeudados, tenemos que pagar los intereses. Necesitamos dólares. Tengo que fomentar las exportaciones, no prohibirlas. Tengo que alentar los sectores que puedan exportar y pagarle un dólar que aliente y fomente la exportación. Si estoy necesitando divisas, ¿cómo genero dólares? No solo a través del endeudamiento, lo debo generar a través de la balanza comercial, exportando aquello que Argentina puede exportar y dándole aliento al sector exportador. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Creemos que suprimiendo la exportación de carne vamos a lograr que los precios internos se equilibren. Y nos estamos privando de más de 200 millones de dólares y perdiendo mercados externos además, como China, que es nuestro gran comprador de carne. Pero no solo el saldo favorable desde el punto de vista comercial. También debemos detenernos en saber qué estamos exportando y qué estamos importando. La economía hoy apunta a una economía de alto valor agregado, una economía inmaterial. Entonces no tenemos que dejar de exportar vacas ni dejar de exportar soja, pero tenemos que incorporar valor.
Porque en la medida que estamos comprando inteligencia del mundo, es decir, valor agregado de otros países, a través de las importaciones, estamos comprando desocupación. Miren, les comento un hecho que me tocó vivir dando un curso en la provincia de San Juan. Siempre lo comento porque es muy elocuente referido a esto que estoy explicando. Ustedes saben que la provincia de San Juan es productora de ajo y cebolla. Me decía un empresario sanjuanino que le vendíamos la cabecita de ajo a los brasileros. ¿Qué hacía Brasil con nuestra cabeza de ajo? Todo un proceso de elaboración por el cual secaban el ajo, lo rayaban, lo ponían en un tubito, lo envasaban y nos lo volvían a vender como ajo en polvo. Entonces me decía el empresario, mirá nuestra viveza criolla, le vendemos un commodity, es decir, un bien de escaso valor agregado, y estamos comprando inteligencia, muy poca, pero un poquito más de la que le vendimos a Brasil. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comprando desocupación, porque todo ese proceso lo podemos muy bien hacer nosotros. Agregarle valor a nuestros recursos naturales, a nuestra ventaja comparativa. Hoy el mundo, el comercio mundial, se maneja también por el principio de ventajas competitivas. Y tenemos que buscar la forma de competir. Tenemos recursos heredados, los recursos que al mundo le hace falta. Tenemos de todo tipo de riqueza. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporar inteligencia para vender inteligencia al mundo. Imagínense esta computadora que ustedes tienen a la vista y la que tengo yo, menos del 10% del valor de esta computadora se corresponde con los fierros y con las distintas piezas con las cuales se armó. El 90% es inteligencia aplicada en este aparato. La economía tiende a esto, a justamente a ser cada vez más inmaterial. Bueno, dije, crecimiento económico, estabilidad económica, equilibrio del sector externo. Cuarto objetivo de política económica, el pleno empleo. La economía tiene que encarrilarse hacia el pleno empleo de todos los agentes y factores de la producción. Que no haya gente desocupada y que no haya máquinas desocupadas. Esto supone asegurar las condiciones para el trabajo, no asegurar el trabajo. Esto también hay que distinguirlo. Nosotros tenemos derecho a trabajar, cada uno de los mortales, porque primero estamos obligados a trabajar. No tuviéramos ese derecho, no lo tendríamos si primero no tenemos una obligación. Si hay algún abogado escuchando, sabrá muy bien que los romanos nos dejaron un tratado de obligaciones, no de derecho. Y no hay ningún derecho que no lo fundamente una obligación. Como yo le digo a mis alumnos, tengo derecho a bocharlos porque primero estoy obligado a enseñarles, si no, no los puedo bochar. Entonces, tengo derecho a trabajar porque primero estoy obligado. Entonces, ¿qué me tiene que asegurar el Estado? Las condiciones para el empleo, no el empleo. ¿Qué es lo que está pasando en estas economías fundadas ideológicamente en este populismo demagógico? La mayor cantidad de gente en el Estado. Miren, me estoy acordando de una carta del apóstol San Pablo, discúlpenme la cita, por ahí me dirán ustedes qué tiene que ver en todo esto. Creo que la segunda carta a los tesalonicenses, que era un pueblo donde había muchos vagos. Y el apóstol San Pablo le dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Y sí, es una sabia sentencia. Yo te voy a asegurar como autoridad política las condiciones para que trabajes, pero si no querés trabajar, no comes. Yo no tengo por qué darte un empleo ni darte lo que vos necesitas para tu subsistencia. El primer obligado somos nosotros. Cada uno de nosotros lleva el sustento a nuestra familia. El Estado está obligado a darme las condiciones para que yo trabaje. Por eso, repito, la importancia de poner el acento en la matriz productiva. Yo me acuerdo al inicio de esta pandemia, escuchando al señor presidente de la República Oriental del Uruguay, al doctor Lacalle Pou, el periodista le preguntó qué pasaba, por qué, porque ya, bueno, manejaron la crisis pandémica de otra manera, sin cerrar y sin confinar, y preguntándole sobre las empresas, dijo, ¿cómo voy a castigar? Es el momento de ayudar a las empresas, porque es esa matriz productiva la que nos va a sacar de esta crisis pandémica. No puedo permitir que cierren todos los días empresas y negocios. Entonces, acá hay una definición política. ¿Dónde pongo el acento? ¿En la matriz distributiva o en la matriz productiva?
Claro que es hora de intervenir solidariamente y de ayudar a los más percutidos por esta pandemia, pero no puedo soslayar la importancia de robustecer en este momento y principalmente en esta crisis a la matriz productiva nacional. Es la que nos va a recuperar y la que nos va a posibilitar salir de estos guarismos económicos, de desempleo, de la pobreza, de la marginación social. Quinto objetivo de política económica, la equidad social, la equidad en la distribución de la riqueza. Y aquí es una herramienta preciosísima que tiene el Estado, a través de su política fiscal. El presupuesto no es un simple, hablo del presupuesto nacional o del presupuesto a nivel provincial o municipal, no es un simple cálculo matemático. La política fiscal no tiene como finalidad única allegar recursos al Estado. Tiene un efecto redistributivo de la riqueza. ¿Por qué? Porque es el soberano, la autoridad, quien decide cuánto me saca, cómo me saca y por qué me saca a mí en concepto de impuestos, para dárselo a mi vecino y decidir cuánto le da a mi vecino, por qué le da y para qué le da. Esta decisión, por eso un gran maestro de la economía, el doctor Cayetano Licciardo, a quien tuve la suerte de conocer, profesor de la universidad, decía que el presupuesto es el acto político por excelencia. Es el soberano el que decide a quién le saca, cuánto le saca, y a quién le da y cuánto le da. Fíjense ustedes el trasfondo ético que tiene esta decisión de la autoridad política. ¿Dónde estoy gastando la plata de los contribuyentes? Hoy otro tema que nos interpela muchísimo. Funcionarios públicos que aumentan su dieta, su sueldo, frente a una clase media cada vez más pobre. Es todo un tema para debatir y tener presente el presupuesto, esta herramienta que tiene la política fiscal que tiene en sus manos el Estado para lograr este efecto redistributivo del mercado. No para que todos tengan lo mismo, pero sí para compensar a aquellos que necesitan y para que, bueno, aquel que más tiene, más colabore con el bien común. Por eso acá el ingrediente ético es fundamental. Yo no puedo cobrar impuestos con la única razón de sufragar un gasto público desmesurado que en Argentina lamentablemente nunca se achica, sino que se agranda. Sino que se agranda. Bueno, estos son 5 objetivos claves de política económica que nos interpelan y que revelan la responsabilidad que tiene aquel que es autoridad política encargado de conseguir este objetivo que es el bien común, que a todos nos une más allá de nuestros intereses particulares o sectoriales. Y querría ir terminando, si me permiten 10 minutitos más, para después dar lugar a ustedes, a sus comentarios y preguntas, porque siempre viene bien leer un poco la historia y saber qué han hecho otros países. Para, de la nada, llegaron a ser primeras potencias. Mismo Argentina, hace ya más de 100 años, en los primeros países en el ranking mundial. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la estrategia? Hoy está prácticamente estudiado y constatado en la historia y derrotero económico de muchos países. ¿Cuáles son los pilares básicos de toda estrategia de desarrollo? Tema que también daría lugar para un gran debate y para ver en qué instancia estamos respecto de cada uno de estos 10 pilares básicos, como lo definió un autor. ¿Cuáles son ellos? Rápidamente los menciono. Primero, una visión o proyecto movilizador asumido por toda la sociedad. Esto es un proyecto nacional, hoy ausente en Argentina. No tenemos certeza ni del día de mañana y no podemos vivir ni en lo particular, ni en lo familiar, y menos en lo social, sin certezas. No hay certeza, porque no hay proyecto, no hay certeza. Pero no hay esa visión o proyecto que nos movilice a todos en un mismo objetivo. Segundo, han instrumentado políticas para mejorar la competitividad y atraer inversiones. Fundamental. Lo que antes hablábamos, dar el marco de seguridad jurídica, normas estables para que las empresas vengan e inviertan y no contrariamente se vayan como se están yendo.
Tercero, políticas que fortalezcan la matriz productiva y el capitalismo nacional. Esto no supone políticas proteccionistas, pero sí de defensa de la industria nacional. No me voy a explayar aquí, pero hay que ver países como Alemania, Japón y tantos otros que hicieron una apertura gradual e inteligente de sus economías en defensa de las industrias nacionales, para que vengan a competir de afuera. Claro que sí, porque la competencia es necesaria en todos los órdenes de la vida, no solo en lo económico, para mejorar, para aumentar nuestro nivel de competitividad. Cuarto, políticas de desarrollo regional. Argentina tiene recursos sin explotar. Somos 45 millones de habitantes, podríamos vivir 200 millones, vivir muy bien los 200 millones y abastecer al mundo. Y ya está dicho por muchos autores, los 3 ejes de desarrollo que tiene Argentina. El eje litoral con Brasil y Mercosur, el eje del Pacífico, la salida por los Andes al sudeste asiático, el eje de la Patagonia, el eje patagónico, con nuestros mares del sur, riqueza hitícola que tenemos y que nos están robando en las narices nuestras. El otro día veía en un noticiero en televisión la cantidad de barcos chinos y rusos que están llevando nuestras reservas de calamar. Nadie nos defiende. Ahí está. Esos 3 ejes de desarrollo, establecer políticas que procuren el desarrollo de cada una de nuestras regiones. Tenemos todo lo que le falta al mundo y lo tenemos o mal explotado o sin explotar. Quinto, fuerte inversión en recursos humanos. ¿Qué hicieron estos países? Gran inversión en educación, ciencia y tecnología. Esto es fundamental. A estos 5 parámetros o pilares básicos se agregan otros 5, que no hacen tanto a lo económico, pero que lo fundamentan y son tan necesarios como los otros, o más necesarios aún. Sexto, el respeto a la propia cultura y tradición. Ninguno de estos países, si ustedes ven la historia económica, pudo desarrollarse sin una identidad común, sin un respeto a su tradición y a su cultura. Esto es fundamental, porque si no sé quién soy, menos puedo saber a dónde voy. Y esto es un tema pendiente en Argentina, ¿sí? El respeto a nuestra propia cultura y tradición. Segundo, el compromiso comunitario. Lo que antes hablábamos del principio de solidaridad, la conciencia de los deberes sociales. Tercero, la armonía entre las organizaciones intermedias y el Estado. No la antinomia, sino la armonía, un trabajo conjunto en pos de un objetivo común. Cuarto, valores éticos y culturales ampliamente compartidos. Esto daría para que conversemos, pero muchísimo más. Valores éticos y culturales ampliamente compartidos. Por último, el sentido de pertenencia y de lealtad a la nación y una firme voluntad de ser. Yo estoy viendo como profesor en la universidad tantos alumnos egresados que emigran. La diáspora que produjo Venezuela de tantos venezolanos y venezolanas repartidos por el mundo con títulos académicos, muy competentes. Esto es valor agregado que se va. La ecuación económica nos cierra, formamos para que vayan a servir a otro país y no al nuestro. Pero para esto tenemos que inculcar el sentido de pertenencia y de lealtad. Cuando comúnmente ustedes y yo escuchamos, y a veces decimos, este país, estamos hablando como si fuéramos de otro planeta. Este país es nuestro país. Fíjense que lo decimos a veces inconscientemente, pero demarca una pauta cultural importante. Este país lo formamos todos y cada uno de nosotros, gobernantes y gobernados. El tema de la identidad es un tema que daría para hacer, y en un curso no lo acabamos, pero un gran debate nacional. Un gran debate nacional. Yo siempre comento, si me permiten, un ejemplo referido a este tema, lo que sucedió en Italia ya en las primeras décadas del siglo XX, sumido el país en una gran crisis, sobre todo la industria textil. El gobierno italiano formó una comisión de expertos, convocó a empresarios, políticos, académicos, científicos, investigadores, dijo, les voy a pagar a todos y cada uno de ustedes durante un año para que me hagan un informe y me digan qué es lo que Italia puede vender al mundo.
Trabajaron este conjunto de expertos y académicos durante un año. Al cabo de un año le elevaron el informe al gobierno italiano. ¿Saben lo que decía el primer párrafo del informe? Italia puede ofrecer al mundo la belleza. Una obviedad. Basta con mencionar Venecia, Florencia y tantas otras ciudades bonitas de Italia. Pero belleza, en términos económicos, seguía el informe, es diseño y calidad. Y diseño y calidad terminó siendo Benetton. Aquella industria textil que estaba fundida, terminó siendo Benetton. Diseño y calidad es la corbata de seda italiana, es el zapato italiano. La belleza, signo distintivo de Italia. Supieron vender Italia al mundo. ¿Por qué no vendemos a Argentina? Tanto tenemos para vender. Se ha hecho en algunos sectores, como por ejemplo el Malbec. Allá en la década del 90, el consorcio de productores del vino, encabezado por la bodega Santa Julia, la familia Zucardi, salió a vender. La Fundación Exportar, que yo asistía a muchas de sus reuniones, formaba consorcios de empresarios para salir a vender el país, buscar los nichos de mercado y vender. Argentina tiene un perfil diferencial, tiene mucho que ofrecer al mundo. La marca Patagonia, tantas otras cosas. Pongo a Italia como ejemplo. Lo que estaba fundido terminó siendo Benetton y por supuesto que aquel que conozca Italia sabe que la belleza es un signo distintivo. Esto es, la identidad es un elemento esencial para el desarrollo. Saber de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Como algún autor definió, identidad de origen, identidad de conciencia, identidad de destino. Rocco Buttiglione, en un discurso muy bueno, hablaba de este concepto de identidad, que hace a la mismidad. A la mismidad, ¿qué es lo que soy? No puedo crecer y desarrollarme. Argentina creo que sigue todavía en esa instancia adolescente, del niño de 14 años, que no sabe quién es, y va a los tumbos, para un lado y para otro. No tenemos un gobierno que viene y privatiza todo, tenemos otros que viene, estatiza todo. Uno que viene a controlar precios, otro que desregula. Vamos de aquí para allá. Nuestra historia económica es pendular. Y acá tenemos las consecuencias. Porque no tenemos un Estado y no tenemos valores y principios compartidos por toda la sociedad. Y para eso necesitamos un líder, alguien que nos convoque, para tener en claro todos estos pilares básicos que hacen al desarrollo. Por eso, y para cerrar, y permítame anticiparles que mi visión no es pesimista, porque si estoy acá y estoy en el aula y estoy con jóvenes hablando todos los días a través de la clase, es porque tengo una visión optimista y creo que hay todo por hacer en Argentina. Por eso celebro estas reuniones, estos momentos que promueve Argentea de reflexión sobre estos temas. Por eso digo, no tengo una visión pesimista, soy optimista, solo que, y lamentablemente hablando de amenazas y de debilidades, hoy estamos en un país sin proyecto nacional. Estamos en un país, en una sociedad al borde de la desintegración social. La corrupción ha hecho mella en todo el tejido social, del lado público y del lado privado. Pero como decía un gran doctor de la Iglesia, la corrupción económica, la corrupción política, es una consecuencia y un derivado de una corrupción más profunda, la corrupción de la inteligencia y de la voluntad. Esto es lo que tenemos a nivel social, a nivel de sociedad hoy corrupto. Este cisma espiritual, esta grieta social, deviene de esta corrupción más profunda, que es la corrupción de la inteligencia y de la voluntad. Miren, Abel Pose, un gran ensayista, embajador de nuestro país en muchos países del mundo, a quien tuve también el gusto de invitarlo a nuestra fundación y a hablar con él. Tiene varios libros escritos sobre Argentina. En uno de ellos decía, la diferencia entre la Argentina del primer centenario y la del segundo centenario no es ni económica, ni política, ni social. La diferencia que separa aquella Argentina de 1910 de la Argentina del 2010 es una diferencia espiritual. En aquel momento había una voluntad de ser, había vocación de grandeza. Veamos todos los edificios construidos en la ciudad de Buenos Aires y en tantos otros lados. Esto lo escuchaba yo de él en una charla que dio en el Club Español, ahí en la ciudad de Buenos Aires.
edificios de una sociedad que tenía, de una nación que tenía, como él bien define, esa voluntad de ser una nación. Por eso creo, y a modo ya de cierre, que remontar esta crisis, remontar esta cuestión social, creo que nos lleva a transitar andariveles que todavía quizás no lo advirtamos a nivel de sociedad toda, ¿no? Y que ameritan una reflexión y un debate por todos y cada uno de nosotros. Responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Primero, creo yo, si queremos alcanzar y empezar a caminar nuevamente una senda de desarrollo, recuperar a la familia como primera educadora. Fundamental. Hoy devastada y atacada certeramente, desintegrada. La familia como primera educadora. Segundo, recuperar la escuela. Devastada hoy, la educación en Argentina devastada. Y cuando hablo de educación, no hablo de la simple capacitación, de formar hombres para hacer algo de mejor manera. La verdadera educación, como dicen los autores y los maestros, es perfectiva, no utilitaria. Forma hombres para ser, pero para ser más hombres, enriqueciéndolos desde el punto de vista moral, intelectual y estético. Esto es lo que hay que encarar, una verdadera reforma en ese sentido, o darle forma a lo que no tiene. Alguna vez a un gran filósofo argentino, un sacerdote, el padre Castellani, ya terminando sus días, un periodista, creo que fue uno de los últimos reportajes, le preguntó: padre, ¿usted qué opina de la reforma educativa? No se le puede reformar, dijo el padre Castellani, aquello que no tiene forma. Y hoy estamos en una educación devastada, que no tiene forma y está todo para hacer. Infectada de ideologías perversas, que no hacen más que subestimar la capacidad del niño y del joven. Por eso retengan esto, la verdadera educación es perfectiva, no utilitaria. No hay que educar para el trabajo, hay que educar para tener mejores hombres, mejores personas. Repito, enriquecidas y formadas moral, intelectual y estéticamente. En definitiva, creo yo que debemos recuperar el valor del mérito, volver a una sociedad de premios y castigos. Para ello, formar una verdadera élite de dirigentes, formar una verdadera aristocracia del espíritu, que nos gobiernen los mejores y no el puntero político de turno. Por eso celebro este tipo de reuniones, me entusiasma poder conversar esto con ustedes. Y esto debiera multiplicarse y contagiar a muchos, para que realmente Argentina se merezca la clase dirigente que merece, y no la que estamos padeciendo. Creo que esto nos interpela y que debemos reaccionar todos como sociedad. Porque los que están gobernando no vinieron de Marte, como siempre decimos. Se criaron, se educaron y se corrompieron en la misma sociedad que están ustedes y que estoy yo. Entonces, algo nos pasa para llegar a esto. Algo nos pasó y nos está pasando. Por eso creo que debemos recuperar la meritocracia, la aristocracia del espíritu, la verdadera aristocracia, para que nos gobiernen los mejores. Y recuperar nuestro espíritu de grandeza, el espíritu que Argentina alguna vez tuvo desde nuestros padres fundadores. Volver a contagiarnos de esa voluntad de ser una nación en serio. Así que bueno, soy optimista, a pesar de todo lo dicho, aquí estoy y hago una voz de aliento a estos muchachos, a esta institución argentina, y ojalá nos podamos contagiar y seguir contagiando para buscar la forma de que esto se instale. Les puedo asegurar que hay muchos que están a lo largo y a lo ancho de Argentina, quizás que no se conozcan, que no nos conozcamos, pero hay mucha gente de bien, muchos jóvenes sobre todo. Yo el otro día, hablando con 2 egresados de la universidad, fueron mis alumnos, 2 abogados, ya tienen contrato en Estados Unidos. Nos vamos, profesor. Y es lastimoso, porque son jóvenes que valen mucho, que hay una riqueza importante que debiéramos retener y darles las posibilidades de que se queden aquí y no emigren, diciendo: este país no me sirve, me voy a otro lado. No los estoy juzgando, por supuesto, son libres de hacer. Si alguno de mis hijos me dijera: me voy, papá, a trabajar a ti, bueno, no puedo impedirlo, pero ¿por qué no generar y no volver a sembrar en la sociedad toda esta voluntad de volver a ser una nación en serio? Bueno, les agradezco la atención,
espero haber cumplido el cometido por el cual me convocaron, y nada, como les dije, son simples pautas de reflexión, no pretendí agotar el tema, pero sí dejarle alguna inquietud al respecto. Así que, si ustedes lo disponen, con todo gusto, acepto y escucho sus comentarios o preguntas. Muchísimas gracias a vos, Daniel. Gracias no solo por la charla y bueno, por la excelente formación, sino también por el aliento para todos, ¿no? De motivarnos a, bueno, a hacer algo por lo menos. Hay mucho para hacer, como dijiste. Sí, como dijo Daniel, ahora pueden prender los micrófonos si alguno quiere preguntar directamente. Si no, también pueden escribir en el chat. Hola, ¿se me escucha? Sí. Grama, para preguntar, bueno, primero que nada, gracias por esta charla, por el espacio, la verdad que es muy bueno el mensaje que usted da y como joven uno lo aprecia muchísimo. Tengo dos preguntas, una, si puede después repetir el cuarto punto del objetivo del Estado en la economía, y la segunda pregunta hace referencia al momento, ¿no? Al día de hoy. Con la situación actual, ¿no? Uno entiende que el Estado, hay momentos en los que tiene que intervenir más, hay momentos en los que tiene que dejar que los cuerpos intermedios resuelvan el problema en la economía y demás. Hoy en día, usted, ¿qué considera que tiene que hacer el Estado argentino hoy en día para mejorar la situación? Bueno, a ver, me dijiste que te repitiera una de las cosas que mencioné acerca de los objetivos de política económica. Repito los 5 objetivos. Repito los 5: el crecimiento económico, la estabilidad económica, el equilibrio del sector externo, el pleno empleo y la equidad social. ¿Qué debiera hacer el Estado? Mirá, si yo tuviera la respuesta, la situación es muy compleja, por cierto. Es muy complejo, por cierto. Acá hay que atajar penales, porque no es tan sencillo. Cuando vos tenés la mitad de la población en línea de pobreza, en el conurbano bonaerense, 7 de cada 10 chiquitos sumidos en la indigencia, acá tenés que atajar penales, salir de esta contingencia, salir lo mejor posible de esta crisis. Lo cual creo que nada se está haciendo o poco se está haciendo a favor de este objetivo. Porque lamentablemente lo que vemos como ciudadanos es una guerra permanente, una dialéctica permanente, una confrontación permanente de sectores políticos, de bandas políticas, en definitiva, donde se ha politizado hasta la misma muerte de cada uno de los argentinos que han muerto. Esto es lamentable. Entonces, ¿qué pudiera hacer el Estado? Yo, la verdad, con respecto a este Estado, a estos dirigentes que hoy tenemos, claro que no tengo muchas esperanzas, porque ya dieron prueba de que son ineptos, y hago cargo del adjetivo con el cual los estoy calificando. Son ineptos, no están a la altura de la circunstancia. Nos seguimos peleando con el mundo. Fíjate las últimas declaraciones de nuestro señor presidente, no sé en qué región de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador, diciendo estos campos que están sin explotar, acá habría que hacerse casas para los que menos tienen. ¿Cómo? ¿Cómo podemos funcionar si estamos dando pautas para qué? ¿Para que vengan a ocuparme la chacra? Otra cosa es que la explote o no la explote, pero el derecho a la propiedad privada es algo que debemos preservar. En todo caso, si es una cuestión de utilidad pública, debo actuar de alguna manera. Como autoridad tengo todas las herramientas, pero no alentar. Realmente las declaraciones que nos peleamos ahora con México y con Brasil, realmente cuando yo veo como ciudadano, y lo digo porque esto es público, las noticias de ayer y de hoy me dieron vergüenza. Me dieron vergüenza ajena, realmente. Entonces, a tu pregunta, Lucas, ¿no? A ver, mi optimismo no está en la clase dirigente que hoy supimos conseguir. Mi optimismo y mi esperanza y mis fuerzas están apostando hacia una nueva clase dirigente que hay que formar, y por supuesto que esto no se consigue por decreto ni en 48 horas. Esto requiere una reacción y una formación de toda esa clase dirigente. Así que en el corto plazo, yo diría
nada, seguir atajando penales y ver cómo podemos seguir subsistiendo a pesar de quienes nos dirigen. Perfecto, gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, ¿se escucha bien? Sí, Santi, perfecto. Sí, perfecto, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por la charla, muy, muy interesante. La pregunta, a ver, no quiero caer en algo simplista, porque sé que que no es fácil de responder, pero va orientada, si es realmente posible en 4 años eh, generar un cambio a través en el aspecto económico, ¿no? Porque en esto de la gobernabilidad sabemos que, como vos bien decías, hay que atajar penales, hay que terminar, digamos, consensuando con muchos sectores para que te avalen una medida. Ahora digo, tenemos que resignarnos, por más que no va a ser la solución en 4 años, pero resignarnos a que unos buenos resultados, o por lo menos un cambio visible, algunos cambios se van a hacer dentro de muchos años, o en 4 años realmente con buenas medidas se puede lograr ver un cambio que estimule a la gente a seguir apostando por ese gobierno. Porque si no pasa que en 4 años, vos sabés que si no contentás a la gente de cierto modo, sabés que te rajan, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, Santiago. Bueno, el asunto no pasa por contentar a la gente para que no me rajen. Perdón la expresión, repito el término con el que me preguntás. Si hay una falencia cultural también entre nosotros, y esto hace a tu pregunta, Santiago, es que lamentablemente cada gobierno que sucede a otro echa por tierra todo lo hecho, ¿eh? Y cada gobierno que viene parece que viene a refundar la República. Entonces no hay continuidad. ¿Entendés, Santiago? Entonces, claro que en 4 años vos no podés armar una estrategia de desarrollo y cumplirla en ese periodo. Bueno sería que los gobiernos que se sucedan, independientemente del signo político y del partido, continuaran con algunas políticas de Estado y que no se negocien. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo ya durante varias décadas a esta parte? Es que no hay continuidad de políticas de Estado. Como yo te decía, nuestra historia es pendular. Viene un gobierno y echa por tierra todo lo que hizo el otro. Está todo mal. Yo voy a hacer todo bien. Entonces estamos así tambaleando de un lado para el otro. Entonces no hay tiempo que alcance cuando no llego a tener ninguna política que permanezca. Argentina está en un nivel de endeudamiento que necesita generar dólares. ¿Y cómo generamos los dólares? Bueno, promoviendo el sector externo. Aliento a las exportaciones. Dale manija a los sectores que puedan exportar, por ejemplo. Pongamos freno a esta expectativa inflacionaria, no de la manera en que lo están haciendo. El Estado no está para definir los precios. No pone el precio de una mercadería o el kilo de lomo, no lo puede definir el Estado por decreto. No podés contrariar la voluntad de mercado. Tenés que ordenar el mercado para que no haya concentración económica o competencia desleal. Pero no podés ir contra la oferta y la demanda. No puedo yo por decreto decir que el dólar vale tanto, por decreto decir que el lomo vale tanto. No, porque esto genera una economía informal. Ya lo padecimos nosotros los argentinos hace muchas décadas atrás. Ni precios cuidados, ni precios máximos, nada. Todo eso no conduce a nada. Fíjate lo que pasa con el dólar. Cuando quiero establecer un valor, el mercado me está diciendo, no, mirá, el valor del dólar es otro, no el que vos decís. ¿Y qué hicimos muchos argentinos? Y bueno, obligados a comprar $200 por mes. ¿Y quién es el Estado para decirme lo que yo puedo comprar en dólares o en euros? Lo mismo que me dijera, no podés comprar más de 1 kilo de lomo por mes. ¿Y por qué? Esto es libertad. Yo no puedo manejar. ¿Cómo voy a tener? ¿Me entendés, Santiago? Esto es un cambio de concepción de las cosas. Es decir, es volver al sentido común de las cosas. No puedo por decreto manejar la voluntad y la libertad de cada uno de los ciudadanos para hacer lo que yo quiera, o lo que a mí se me ocurre que debe ser. No, la autoridad está para ordenarnos y unirnos en lo común. Para eso está, no para imponer por decreto un precio. Entonces, Santiago, a tu pregunta,
Es muy difícil. En esta concepción, en este déficit cultural, donde gobiernos que se suceden nos llevan a un estado de un lado y otro que nos lleva a la vereda de enfrente, es imposible encontrar una senda del desarrollo. No hay políticas de Estado que permanezca porque no hay un Estado que asuma las funciones que debe asumir. ¿Mm? Gracias, perfecto. Bueno. Daniel, Cristina, sí. acá Santiago, no sé si me reconoces, soy alumno tuyo en la UCA, en Economía Política. No te veo, Santiago Tomás, a ver. Perdón, estoy sin la cámara, ahí la prendo. Ah, está sin la cámara. ¿De este año sos? Sí, este año, segundo año de la UCA, Economía Política. Ah, bueno. Bueno, un gusto, te agradezco que hayas estado. Ahí te veo, Santiago. ¿Cómo andás? Muy bien. Nada, siendo un poco a la pregunta de recién de Santiago, ¿qué garantía, digamos? ¿Qué garantía no? Él, como vos recién bien dijiste, ningún gobierno sigue haciendo lo ya hecho. Entonces, ¿qué se podría hacer? O sea, en un gobierno, en el actual, como en el que no hay nada hecho prácticamente, el próximo gobierno, ¿qué podría hacer o sobre qué podría hacer algo? Mirá, Santiago, yo creo que ante esta falta de continuidad, falta de Estado y de políticas de Estado, creo que esto nos lleva a ver qué hacemos nosotros como sociedad. Para mí acá hay una responsabilidad muy grande en las organizaciones sociales intermedias, desde donde debemos actuar y de donde tenemos la mejor representación y participación. Los canales en todo el tejido social, los mejores canales de representación y participación, no son los partidos políticos, son las organizaciones intermedias. ¿Y a qué me refiero? A una organización profesional, una cámara empresaria, un sindicato, que responda a los verdaderos intereses de los asociados. Es a través de ellos, de estas instituciones intermedias, donde creo que debiéramos empezar a trabajar fuerte para que se hagan sentir. Porque una cosa es que vaya vos, Santiago, a reclamar, le va a decir al gobernante de turno tal o cual cosa. Y otra cosa es que vaya a una cámara o un sindicato, que vaya a un consejo profesional, es distinto. Entonces yo creo que acá también está faltando la participación, la presencia de las distintas instituciones que forman el tejido social. Ahí debemos también apuntar, porque, a ver, aquellos que tienen vocación política, bueno, encaminarse a través de un partido, de acuerdo a las reglas de turno, candidatearse para la próxima elección. Pero no todos tienen esa vocación política de gobernar. Aquellos que no la tienen, bien, a través de su comunidad, a través de las distintas organizaciones que nuclean a profesionales, obreros, etcétera, etcétera, bueno, trabajar también en este sentido. Un sindicato tiene mucho más de responsabilidad que solamente defender el salario de sus asociados. Una cámara empresaria tiene mucho más de responsabilidad que defender su propio lobby o sus propios intereses. Mucho es lo que pueden aportar a la sociedad. Y sobre todo teniendo presente este canal, esta brecha que tenemos en lo educativo. En cada institución del tejido social debiera tenerse presente esta necesidad de formar jóvenes dirigentes. Para eso están las organizaciones de la sociedad civil. Pero no esperar que venga un gobierno y se dé cuenta de lo que se tiene que dar cuenta y el sentido común de las cosas. Sino empezar a trabajar, por eso, repito, Santiago, este tipo de iniciativas, como Argentia y tantas otras organizaciones, debieran multiplicarse a lo largo y ancho del país. Y tener presencia, para que el gobernante de turno escuche, mirá, acá estamos representados, venimos a decir esto, emitimos este documento, hicimos este estudio. Si ellos no vienen, bueno, a hacernos conocer quiénes somos y lo que pretendemos de nuestros gobernantes. Cuando dejamos un vacío, Santiago, esto pasa en el mundo de la física. Cuando dejas un espacio, alguien lo ocupa. Pero acá pasa lo mismo. Esto es lo que están, bueno, estamos a contramano, pero ocuparon un lugar que hemos dejado. Aquellos que pensamos bien, digamos, que creemos que estamos dentro de la senda correcta. ¿Entendés, Santiago? Hay que ir ocupando lugares entonces, digamos.
Hay que ocupar distintos sectores. Sí, no cabe duda, hay que comprometerse. No necesariamente con ánimo de gobernar o de ser político. Comprometerse. Mirá, vos estás estudiando, Santiago, tu mejor compromiso es ser un excelente alumno y aprovechar esta etapa universitaria para formarte. Yo lo digo siempre. Ya todos fuimos estudiantes y querés aprobar las materias, pero aprovechar esta instancia como estudiante. En una clase me pregunté parecido. Eso mismo me dijiste, creo que la primera clase del cuatrimestre, me acuerdo. Me dijiste, la mejor forma de hacer cosas es hacer tu deber de Estado, lo que a cada uno le toca ahora. El deber de Estado que a cada uno le toca, exactamente. Tal cual, Santiago. Y a ustedes el deber de Estado es estudiar, formarse. Formarse. A ustedes los han, a mi modo de ver, los han abandonado en niveles de estudios anteriores. Digo abandonado no a ustedes concretamente, pero nuestra educación en las escuelas, niveles primarios y secundarios, deja mucho que desear. Entonces recuperen ese tiempo tratándose de formar y de ser los mejores abogados, los mejores ingenieros. Y comprometerse en un centro de estudiantes, en alguna asociación de jóvenes, en lo que fuere. Claro que sí, pero el primer deber de Estado es, aquí estoy para formarme y aprovechar esta instancia de mi vida, estos 4 o 5 años, para formarme no solo como un buen abogado, sino también como un buen profesional, en todo el sentido de la palabra. Eso es lo primero que hay que hacer, me parece a mí.